Un multimillonario encuentra a una exprisionera bailando para su hija paralizada, y los guardias de seguridad ya están buscando sus armas. «Aléjense de la niña inmediatamente», gritó Marcus Webb, jefe de seguridad de la mansión Sterling, con la mano sobre la radio. «Voy a llamar a la policía». David Chen, de 28 años, se quedó paralizado en medio del baile, con los brazos aún estirados en una pose ridícula que, momentos antes, había hecho reír a Emma Sterling, de 8 años, por primera vez en meses. La niña en silla de ruedas estaba sentada en el jardín de la mansión, con los ojos abiertos por la confusión, mientras 3 guardias de seguridad rodeaban al hombre que acababa de devolverle la luz a su mundo. «Por favor, no estaba haciendo nada malo», dijo David con calma, bajando lentamente las manos. «Solo intentaba hacerla sonreír». La voz de Emma atravesó la tensión como un cuchillo. «Papá, no dejes que se lo lleven. Me hizo reír». Desde el balcón de mármol, el multimillonario magnate tecnológico James Sterling observaba la escena con una mezcla de conmoción y algo que no lograba identificar. Su hija, que no había mostrado ninguna emoción genuina desde el accidente de coche que mató a su madre y la dejó paralizada, ahora se aferraba a los brazos de su silla de ruedas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras suplicaba por un completo desconocido. Pero no se trataba de un desconocido cualquiera. La verificación de antecedentes que Sterling había realizado a todas las personas en un radio de 8 kilómetros de su propiedad había revelado la historia de David Chen. 3 años en el correccional de Riverside por robo a mano armada, liberado hacía apenas 6 meses. Un delincuente peligroso, según los informes. Sin embargo, allí estaba, haciendo reír a su hija con la inocencia de un artista de circo. David llevaba 2 semanas pasando por delante de la propiedad de Sterling a diario, camino a su trabajo en el centro comunitario del centro. En cada ocasión, veía a la niña sentada sola en ese enorme jardín, con la mirada perdida. La imagen le recordaba demasiado su propia infancia, el vacío de sentirse invisible y olvidado. Hoy había sido diferente. Al pasar ante las ornamentadas puertas de hierro, Emma lo miró directamente, no a través de él, ni más allá de él, sino a él. En ese instante, David vio algo que le desgarró el corazón. Un niño sumido en la soledad, igual que él. Sin pensarlo, se coló por un hueco del seto, no para robar ni para hacer daño, sino simplemente para ofrecer lo poco que podía dar. Una sonrisa, un momento de alegría. El tipo de regalo que no cuesta nada, pero lo significa todo. Sus actuaciones callejeras, antes de entrar en prisión, le habían enseñado a hacer reír a la gente cuando más lo necesitaban. Así que empezó con un baile de robot tonto, luego fingió ser un pingüino confundido, con movimientos exagerados y ridículos, hasta que la risa de Emma resonó por el jardín como música que Sterling no había oído en más de un año. «Señor», continuó Marcus, con la voz cada vez más agresiva, «este hombre tiene antecedentes penales. Está invadiendo propiedad privada. Tenemos que expulsarlo de inmediato». Sterling se encontraba atrapado entre 2 mundos, el empresario lógico que debería llamar a la policía y el padre desesperado que acababa de presenciar un milagro. Durante meses, había gastado millones en terapia, especialistas y tratamientos, sin conseguir llegar a su hija. Sin embargo, este exconvicto había logrado en minutos lo que ejércitos de profesionales no pudieron en meses. El jefe de seguridad ya estaba buscando su teléfono cuando la voz de Sterling resonó desde el balcón. «Espere». David levantó la vista y se encontró con la mirada del multimillonario por primera vez. Vio sospecha en ellos, sí, pero también algo inesperado, curiosidad. «¿Cómo se llama?», preguntó Sterling. «David Chen, señor. Trabajo en el centro comunitario de la Quinta Calle. Pasaba por allí y vi que su hija parecía triste. No quise hacerle daño». La vocecita de Emma se unió a la conversación. «Papá, baila como el cómico de la tele. ¿Puede quedarse un rato más? Por favor». Sterling observó la escena. Las mejillas de su hija estaban sonrojadas de emoción por primera vez desde el accidente. Su espalda estaba recta, sus ojos brillantes. Y el origen de esta transformación era un hombre a que la sociedad había dado por irredimible. Pero Sterling había aprendido a no confiar nunca en las primeras impresiones, ni en los negocios ni en la vida. Había algo en este David Chen que no cuadraba. Algo en su mirada sugería que este encuentro fortuito podría no ser tan fortuito como parecía. Si te preguntas cómo un encuentro casual entre un multimillonario y un exconvicto podría cambiar todo lo que crees saber sobre las segundas oportunidades, no querrás perderte lo que sucede a continuación.
Suscríbete para ver cómo se desarrolla esta increíble historia, porque lo que David realmente esconde te impactará más que su pasado criminal. La decisión de Sterling de dejar que David se quedara 30 minutos más conmocionó a su equipo de seguridad, pero no fue nada comparado con la tormenta que se avecinaba dentro de la mansión. James, ¿te has vuelto loco? La doctora Patricia Hoffman, psiquiatra principal de Emma, había llegado a su sesión programada y se encontró con un delincuente convicto entreteniendo a su paciente. Este hombre es un delincuente con antecedentes penales. Está poniendo a Emma en riesgo, ¿por qué? Unos minutos de felicidad desacertada. Marcus Gueva sintió con tristeza. Señor, he consultado su expediente completo. David Chen, robo a mano armada en una farmacia. Arma involucrada. 3 años en Riverside, conocido por albergar a los peores delincuentes. No se trata de un hurto menor. Este hombre era lo suficientemente peligroso como para apuntar con un arma a inocentes. Pero en el jardín de abajo, Emma volvía a reír mientras David realizaba una elaborada rutina de mímica, fingiendo estar atrapado en una caja invisible. Su fisioterapeuta, que llevaba meses luchando por obtener incluso respuestas básicas, observó con asombro cómo los brazos de Emma se movían con más libertad que desde el accidente. No me importa su historial, declaró Emma cuando su padre se unió a ellos en el jardín. David me hace sentir normal de nuevo, no como una muñeca rota que todos temen tocar. Las palabras impactaron a Sterling como un golpe físico. Su hija nunca había expresado sus sentimientos sobre su condición con tanta claridad. Durante más de un año, se había refugiado en el silencio, aceptando tratamientos y terapia con la resignación de alguien mucho mayor. Ahora luchaba por algo, alguien a quien quería proteger. David se arrodilló junto a la silla de ruedas de Emma, con voz suave. Tu papá solo está preocupado por ti, Emma. Te quiere mucho. Por eso es cuidadoso con los desconocidos. Pero ya no eres una desconocida, dijo Emma simplemente. Eres mi amiga. Marcus apartó a Sterling con voz urgente. Señor, he investigado más. Hay algo más. Chen no robó esa farmacia al azar. La dueña, la señora Chen, tiene el mismo apellido. Creo que hay una conexión familiar que no menciona. Y otra cosa, lleva 2 semanas pasando por delante de esta propiedad. Todos los días a la misma hora. No es casualidad. Sterling sintió un escalofrío. ¿Había sido planeado todo este encuentro? ¿Estaba David Chen jugando una estrategia elaborada, aprovechando la vulnerabilidad de su hija para acercarse a la familia? Hay más, continuó Marcus. Su trabajo en el centro comunitario es voluntario. No le pagan. Da clases de baile a niños desfavorecidos. Lo lleva haciendo desde que salió de la cárcel. Un caso ejemplar de rehabilitación, según su agente de libertad condicional. Demasiado ejemplar, si me pregunta. Cuando lo confrontaron, la explicación de David fue devastadoramente simple. La señora Chen, la de la farmacia, era mi abuela. Me crió después de la muerte de mis padres. Robé su tienda porque estaba desesperado y era estúpido, y pensé que me perdonaría porque era de la familia. Me equivoqué en todo. Se miró las manos, curtidas por años de trabajos forzados en prisión. Murió mientras yo estaba preso. Un infarto. El abogado dijo que me había dejado dinero para programas de rehabilitación, pero se lo di todo a las familias a las que lastimé durante mi adicción. El trabajo en el centro comunitario no paga, pero me mantiene limpio y me da un propósito. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, exigió Sterling. Porque los hombres como tú oyen robo a mano armada y dejan de escuchar. No oyen adicción, desesperación ni intentar enmendar. Solo oyen peligroso y toman su decisión. La pequeña mano de Emma se extendió para tocar el brazo de David. Me alegra que estés aquí, aunque papá esté asustado. La doctora Hoffman dio un paso al frente, con su voz clínica que atravesaba la emoción. Señor Sterling, debo advertirle que esta situación es sumamente irregular. Permitir que un exconvicto siga teniendo acceso a una niña vulnerable, independientemente de los aparentes efectos positivos, va en contra de todos los protocolos de seguridad establecidos. Pero algo en la reacción de David llamó la atención de Sterling. En lugar de enojo o actitud defensiva, el joven simplemente asintió respetuosamente. Tiene razón, señor Sterling. La seguridad de Emma es más importante que su felicidad. Si mi presencia lo incomoda, buscaré otra forma de trabajar. Era exactamente lo que Sterling no esperaba,
comprensión total y disposición inmediata a sacrificarse por el bienestar de Emma. La mayoría habría peleado, discutido o intentado manipular la situación. David se ofrecía a alejarse de lo único que claramente le había traído tanta alegría como a Emma. No. El grito de Emma fue tan fuerte que sobresaltó a todos. No te dejaré ir. Eres la única persona que no me mira como si estuviera rota. Esa noche, Sterling se quedó solo en su estudio, rodeado de informes de antecedentes y grabaciones de seguridad. Las cámaras mostraban los paseos diarios de David, siempre a la misma hora, disminuyendo ligeramente la velocidad a pasar por el jardín. Pero las imágenes también revelaban algo más. David había estado dejando pequeñas flores de origami en los postes de la cerca. Docenas de ellas, dobladas con trozos de papel, colocadas donde Emma pudiera verlas si se fijaba bien. Marcus entró con una última información que lo cambió todo. Señor, contacté con el director de Riverside. David Chen era un preso modelo, pero hay algo que no le contó sobre por qué realmente fue a prisión. Sterling levantó la vista, temiendo otra revelación. No solo robó la farmacia de su abuela, señor. Según el informe del incidente, robaba insulina, no para revenderla, sino para un niño diabético de su barrio cuya familia no podía permitírsela. El cargo de robo a mano armada se mantuvo porque entró en pánico cuando su abuela intentó detenerlo y cogió un abrecartas de su escritorio. Nunca lo apuntó a nadie, nunca amenazó a nadie, pero la ley no distingue entre tipos de armas. El informe pintaba una imagen que Sterling no esperaba. Un joven cuyo crimen se originó por una compasión equivocada, no por codicia ni malicia. David había intentado salvar la vida de un niño y había destruido su propio futuro en el proceso. Mientras Sterling procesaba esta información, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la llegada de David Chen a su finca no había sido casual. Pero tal vez, solo tal vez, no se trataba del plan calculado que Marcus temía. Tal vez se trataba de algo completamente distinto. El tipo de conexión improbable que surge cuando dos personas que han perdido todo lo que amaban encuentran algo que vale la pena proteger el uno en el otro. Lo que Sterling no sabía era que David cargaba con un secreto mucho más impactante que sus antecedentes penales, y que los acontecimientos del día siguiente revelarían una verdad que destrozaría todo lo que el multimillonario creía saber sobre la pérdida, la redención y la delgada línea entre la salvación y la destrucción. La decisión de Sterling de permitirle a David visitas supervisadas 3 veces por semana desencadenó un contraataque inmediato de quienes solo veían peligro donde él veía esperanza. La doctora Hoffman no perdió tiempo en movilizar a su red profesional. En cuestión de días, Sterling recibió llamadas de psicólogos infantiles, trabajadores sociales e incluso un juez de familia, todos expresando su grave preocupación por su juicio. El mensaje era claro: si permitía que esto continuara, me enfrentaría a una posible intervención. Tengo la obligación legal de denunciar esta situación, informó la doctora Hoffman a Sterling durante una reunión de emergencia. Que un delincuente convicto tenga acceso sin supervisión a un niño vulnerable viola todos los protocolos que estoy obligado a seguir. Ya he contactado con los servicios de protección infantil como medida de precaución. Marcus había estado igualmente ocupado, contratando un investigador privado para que investigara a fondo los antecedentes de David. Algo sigue sin cuadrar, insistió. Preso modelo, trabajo voluntario, una historia de rehabilitación perfecta. Es demasiado clara. Nadie cambia eso por completo sin una razón. Pero mientras los asesores de Sterling conspiraban para eliminar a David de la vida de Emma, algo extraordinario estaba sucediendo en el jardín. Emma había pasado de simplemente reírse de las actuaciones de David a participar activamente. Intentaba mover los brazos al ritmo de sus bailes, y sus sesiones de fisioterapia mostraban una mejora sin precedentes. En 30 años de práctica, nunca había visto nada igual, admitió la doctora. Sara Martínez, fisioterapeuta de Emma, quien se había convertido en la inesperada aliada de David. Lo que sea que esté haciendo es desbloquear vías que no podríamos alcanzar con los métodos tradicionales. Ha recuperado un 40% más de movilidad en la parte superior del cuerpo desde que empezó a visitarla. La doctora Martínez había sido la primera profesional médica en observar las sesiones de David en lugar de simplemente ignorarlas. Lo que vio fue revolucionario. David no solo entretenía a Emma, sino que le impartía una sofisticada terapia de movimiento disfrazada de juego. ¿Tienes formación académica?, lo confrontó después de una sesión. Estos no son bailes aleatorios. Se trabaja con grupos musculares específicos, estimulando respuestas neurológicas precisas.
¿Dónde aprendiste esto? La respuesta de David reveló la primera parte de su secreto cuidadosamente guardado. Mi compañero de celda en Riverside era un ex especialista en terapia de baile. Cumplía condena por fraude de seguros. Me enseñó todo lo que sabía sobre movimiento y sanación. Dicho conocimiento era lo único que no podían quitarme en prisión. Pero el investigador privado de Marcus había descubierto algo que hacía que los conocimientos terapéuticos de David parecieran insignificantes. La farmacia de su abuela, informó el investigador, no era una tienda cualquiera. Se especializaba en medicamentos pediátricos y equipos de rehabilitación. David Chen creció rodeado de equipos médicos y protocolos de terapia. Sabe más sobre recuperación infantil de lo que aparenta. Esta revelación le dio una nueva perspectiva a la presencia de David. No era un exconvicto que irrumpía en la vida de Emma. Era alguien con un conocimiento específico sobre lo que necesitaba. Cuando Sterling lo confrontó, la respuesta de David fue devastadora por su honestidad. No busqué a Emma al azar. He estado investigando la recuperación de lesiones medulares desde la muerte de mi abuela. Dejó cajas con textos médicos y manuales de terapia. Los estudié en prisión, con la esperanza de entender por qué no pude salvar al niño diabético que murió 3 meses después de mi arresto. El peso de esa confesión cayó sobre Sterling como plomo. David no solo había ido a prisión por robar insulina, sino que no había logrado salvar al niño a que había intentado ayudar. Emma me recuerda a Miguel, continuó David, con la voz ligeramente quebrada. Misma edad, la misma mirada de impotencia en sus ojos. No puedo traer a Miguel de vuelta, pero tal vez pueda ayudar a Emma a encontrar su camino. El doctor Martínez intervino como mediador. James, lo que David ha logrado con Emma en 3 semanas supera un año de terapia convencional. Sus métodos pueden ser poco ortodoxos, pero se basan en principios terapéuticos legítimos. Sin embargo, la doctora Hoffman había preparado su ataque final. Llegó a la finca con una orden judicial para una evaluación psicológica tanto de Emma como de David, respaldada por la autorización de los Servicios de Protección Infantil, CPS, para sacar a Emma del hogar si consideraba que el entorno era inseguro. Esto termina hoy, anunció. No permitiré que una niña sea explotada por la culpa equivocada de un hombre y la esperanza desesperada de otro. Pero mientras la doctora Hoffman se preparaba para separar a David y Emma, no había previsto la alianza que se estaba formando en su contra. La doctora Martínez había estado documentando cada sesión, construyendo un caso médico para los métodos de David. Las mejoras de Emma eran innegables, medibles y revolucionarias. Más importante aún, ella misma no había previsto a Emma. No iré contigo, declaró Emma cuando la doctora Hoffman le explicó el proceso de evaluación. David me está ayudando a mejorar. Solo quieres devolverme a esa habitación tranquila donde nada cambia. Por primera vez desde el accidente, Emma Sterling mostró una auténtica rebeldía. No la sumisión de una niña traumatizada, sino la férrea determinación de alguien que lucha por algo preciado. Esa noche, David se sentó solo en el centro comunitario, rodeado de papeles de origami y revistas médicas que había estado estudiando durante meses. Su plan por fin se estaba aclarando, pero requería una sincronización perfecta y una confianza de Sterling que quizá fuera imposible de ganar. Sacó un cuaderno desgastado lleno de observaciones detalladas sobre el estado de Emma, sus patrones de respuesta y su potencial de recuperación. Cada página representaba horas de investigación, comparando su caso con recuperaciones documentadas de lesiones similares. No se trataba solo de baile terapéutico, era un programa de rehabilitación cuidadosamente orquestado que potencialmente podría restaurar la movilidad de Emma por completo. Pero implementar su plan requeriría revelar toda la verdad sobre por qué había acudido a la comunidad de Sterling, y esa verdad era lo suficientemente peligrosa como para destruir la frágil confianza que habían construido. Mientras David se preparaba para lo que podría ser su última sesión con Emma, desconocía que la investigación del Dr. Hoffman había descubierto el secreto que podría convertir todo lo que había construido en su mayor arma, o en su destrucción total. Las siguientes 24 horas determinarían si sus planes, cuidadosamente trazados, salvarían el futuro de Emma o expondrían un engaño que destrozaría a la familia Sterling para siempre. La evaluación ordenada por el tribunal estaba programada para las 9 de la mañana, pero a las 8:47, todo lo que Sterling creía saber sobre David Chen se desmoronó. La doctora Martínez irrumpió en el estudio de Sterling, aferrada a una carpeta que temblaba en sus manos. James, necesitas ver esto inmediatamente. He estado comparando las técnicas de David con investigaciones publicadas y encontré algo que lo cambia todo.
Extendió revistas médicas sobre su escritorio, señalando los nombres de los autores resaltados en amarillo. Dr. David Chen, especialista en movimiento pediátrico, investigador con publicaciones. Escribió la mitad de los protocolos terapéuticos que he estado usando con Emma. Sterling miró las publicaciones, con la mente dando vueltas. Eso es imposible. David Chen es un exconvicto, no un médico. La misma persona, insistió el doctor Martínez. Revisé las fotos, la información biográfica, todo. David Chen no era un delincuente cualquiera. Era uno de los principales expertos del país en recuperación de lesiones medulares infantiles antes de su arresto. Las implicaciones golpearon a Sterling como un golpe físico. El hombre al que había estado tratando como un peligroso exconvicto era en realidad el autor de terapias innovadoras que habían ayudado a miles de niños. Y había estado aplicando su experiencia a Emma mientras fingía ser solo un artista callejero con talento natural. Pero antes de que Sterling pudiera procesar esta revelación por completo, Marcus llegó con noticias que destrozaron lo que quedaba de sus suposiciones. Señor, el investigador privado encontró algo sobre la doctora Hoffman. Ha estado recibiendo pagos de Secure Care Insurance, la aseguradora de Emma por discapacidad. Pagos sustanciales, señor. La misma compañía que se beneficia económicamente de la discapacidad permanente de Emma. Todo encajó con una claridad aterradora. La doctora Hoffman no había estado protegiendo a Emma de David, sino protegiendo su propia situación financiera al impedir su recuperación. A Sterling le temblaban las manos al llamar a su abogado. Te necesito aquí de inmediato. Y trae todo lo que tenga sobre casos de fraude de seguros. Mientras tanto, en el jardín, la doctora Hoffman realizaba lo que creía que sería su evaluación final, sin percatarse de que su engaño cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Emma, necesito que intentes mover las piernas, le indicó con la voz clínicamente distante de siempre. No puedo, respondió Emma automáticamente, la respuesta que la doctora Hoffman la había condicionado a dar durante meses de sesiones diseñadas para reforzar la impotencia en lugar de fomentar el progreso. David observaba desde la distancia restringida que la doctora Hoffman le había impuesto, con los puños apretados al reconocer las sutiles técnicas de manipulación que estaba empleando, métodos diseñados para suprimir los instintos naturales de recuperación de Emma en lugar de alimentarlos. Fue entonces cuando David tomó su decisión. Si su secreto iba a ser revelado de todas formas, sería bajo sus propios términos. Emma, gritó, con la autoridad de alguien acostumbrado a entornos médicos. Recuerda lo que practicamos ayer. El ejercicio de la vía neurológica. Muéstrale al doctor Hoffman cómo han mejorado tus reflejos. La doctora Hoffman se dio la vuelta, pálida. No tienes autoridad para interferir en esta evaluación. De hecho, sí la tengo. David dio un paso al frente, sacando una tarjeta plastificada que había mantenido oculta desde su llegada. Dr. David Chen, fisioterapeuta pediátrico con licencia. Mis credenciales fueron suspendidas durante mi encarcelamiento, pero nunca revocadas permanentemente. Y como terapeuta consultor de Emma, tengo todo el derecho a estar presente durante las evaluaciones. El jardín se quedó en silencio, salvo por la brusca inspiración de Emma. ¿De verdad eres médico? Lo era, lo soy. Nunca dejé de serlo. Emma, incluso en prisión, seguía intentando ayudar a niños como tú. La compostura del doctor Hoffman se quebró por completo. Esto es irregular. Sus antecedentes penales lo descalifican para... ¿De qué? La voz de Sterling atravesó el jardín mientras se acercaba con el doctor Martínez y su abogado. ¿De ayudar a mi hija a recuperarse usando técnicas que él creó? ¿De lograr en semanas lo que usted no logró en más de un año? Sterling se giró para mirar al doctor Hoffman, y su expresión era diferente a todo lo que David había visto jamás. La fría furia de un hombre poderoso que había descubierto la traición. Sabemos de los pagos del seguro, Patricia. Sabemos que ha estado obstaculizando deliberadamente el progreso de Emma para mantener su discapacidad. Lo sabemos todo. El rostro del doctor Hoffman palideció. Eso es completamente infundado. Mis métodos de tratamiento están diseñados para prevenir la recuperación, no para fomentarla, interrumpió la doctora Martínez, presentando sus propias pruebas. He documentado cada sesión desde que David empezó a trabajar con Emma. Su progreso se aceleró exponencialmente.
Mientras estuvo bajo su cuidado, prácticamente no mostró mejoría, a pesar de tener lesiones que suelen responder bien a la terapia adecuada. La voz de Emma, débil pero clara, interrumpió los argumentos de los adultos. La doctora Hoffman siempre me dijo que nunca volvería a caminar. Decía que debía aceptar ser diferente. Pero David dijo que podía fortalecerme. La simpleza de esa declaración tenía más peso que cualquier testimonio médico. Una niña reconociendo la diferencia entre alguien que fomentaba la esperanza y alguien que la destruía. El abogado de Sterling se presentó con los documentos. Doctora Hoffman, se le ha notificado una orden de cese y desistimiento con respecto a cualquier tratamiento de Emma Sterling. Además, estamos presentando quejas formales ante la Junta Médica sobre sus protocolos de tratamiento y acuerdos financieros con las aseguradoras. Mientras el personal de seguridad escoltaba a la doctora Hoffman fuera de la propiedad, ella se volvió con veneno en la voz. Te arrepentirás de esto, Sterling. Ese hombre sigue siendo un criminal, sea médico o no. Te decepcionará con el tiempo. Pero sus palabras cayeron en saco roto, porque Emma ya estaba demostrando el alcance de su recuperación. Con el suave aliento de David, se agarró a los brazos de su silla de ruedas, lenta y deliberadamente, se incorporó. No solo parcialmente, como semanas antes, sino completamente de pie, con las piernas temblorosas pero soportando su peso. «Papá», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro, «puedo ponerme de pie. De verdad». David se arrodilló a su lado, con los ojos húmedos. «Siempre pudiste ponerte de pie, Emma. Solo necesitabas que alguien creyera que podías». Sterling vio a su hija dar sus primeros pasos vacilantes desde el accidente, apoyada por el hombre a que casi había rechazado por prejuicios y miedo. La ironía no se le escapó. Había gastado millones buscando ayuda en instituciones prestigiosas mientras la respuesta pasaba por su puerta todos los días, demasiado humilde para anunciar sus cualificaciones. Mientras Emma daba otro paso tembloroso, David captó la mirada de Sterling. No había triunfo en su expresión, ninguna satisfacción por verse reivindicada. Solo un alivio silencioso de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz y de que Emma pudiera continuar su recuperación sin interferencias. Pero incluso mientras se desarrollaba esta victoria, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué David había ocultado su identidad durante tanto tiempo y qué otros secretos guardaba desde el primer día que se coló por el seto? La respuesta demostraría que, a veces, las transformaciones más profundas no ocurren cuando encontramos lo que buscamos, sino cuando descubrimos que hemos estado buscando lo equivocado. 6 meses después, Emma Sterling dio sus primeros pasos sin ayuda en el escenario de la gala de la Fundación para la Recuperación Infantil, caminando hacia el micrófono con la confianza de quien ha superado obstáculos inimaginables. «Me llamo Emma Sterling», comenzó con voz clara y firme. «Hace un año, pensé que no volvería a caminar. Hoy quiero presentarles al hombre que me enseñó que la sanación no se trata solo de medicina. Se trata de creer que alguien ve tu potencial cuando tú mismo no puedes verlo». David se encontraba entre bastidores. Ya no era el inseguro convicto que se había escabullido entre los setos del jardín, sino el doctor David Chen, recién reincorporado y director del Instituto Sterling de Recuperación Pediátrica, un centro de vanguardia financiado íntegramente con la fortuna personal de James Sterling. La transformación comenzó el día en que Sterling finalmente le hizo a David la pregunta más importante. «¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?» La respuesta de David fue devastadoramente simple. Porque el doctor David Chen fracasó. Dejó que el orgullo y la desesperación lo convirtieran en un criminal. David, el artista callejero, triunfó donde el médico no pudo. Hizo sonreír de nuevo a un niño. A veces tenemos que perder todo lo que creemos ser para descubrir quiénes estamos destinados a ser. El Instituto Sterling se había convertido en un faro para las familias cuyos hijos se enfrentaban a recuperaciones aparentemente imposibles. El enfoque revolucionario de David, que combinaba técnicas terapéuticas avanzadas con alegría, juego y una auténtica conexión humana, había alcanzado índices de éxito que asombraron a la comunidad médica. La caída del Dr. Hoffman fue rápida y total. La investigación por fraude de seguros reveló años de supresión deliberada del progreso de pacientes en múltiples casos. Su licencia médica fue revocada permanentemente y enfrentó cargos federales que probablemente resultarían en una larga sentencia de prisión. Más importante aún, docenas de niños que anteriormente estaban bajo su cuidado fueron transferidos a especialistas que realmente querían que se recuperaran. La ironía de la justicia.
observó Sterling, es que su afán por mantener a los niños discapacitados finalmente llevó a que más niños con discapacidad recibieran la ayuda que realmente necesitaban. Marcus Webb, inicialmente el oponente más acérrimo de David, se había convertido en uno de sus aliados más fieles tras presenciar la transformación de Emma. Me contrataron para proteger a la familia del señor Sterling, le explicó a David durante su primera conversación seria. Simplemente no me di cuenta de que a veces la protección significa dejar entrar a las personas adecuadas, no dejar a todos fuera. La doctora Martínez había sido ascendida a jefa de terapia pediátrica en el nuevo instituto, donde trabajó directamente con David para capacitar a otros profesionales en su enfoque integral. La medicina tradicional trata los síntomas, solía decirles a sus estudiantes. David trata al niño en su totalidad, cuerpo, espíritu y esperanza. Pero la transformación más profunda había sido la del propio Sterling. El multimillonario que antes medía el éxito únicamente en términos financieros había descubierto que su mayor logro no era ningún negocio, sino la risa de su hija resonando en su hogar cada noche. «Papá, ¿bailas conmigo?», se había convertido en la pregunta favorita de Emma. Y Sterling, que nunca había bailado en su vida, se encontraba aprendiendo pasos de baile de David solo para verla sonreír. Las flores de origami que David había dejado escondidas en la valla se habían convertido en una tradición. Ahora Emma las doblaba a ella misma, dejándolas por el instituto para que otros niños las encontraran, continuando la cadena de pequeños regalos que recordaban a todos que la sanación a menudo comienza con los más pequeños gestos de esperanza. Durante la ceremonia de clausura de la gala, Sterling tomó el micrófono para pronunciar un discurso que sería citado en las escuelas de negocios durante años. Pensaba que la riqueza significaba acumular lo que otros no podían tener. He aprendido que la verdadera riqueza consiste en dar a otros lo que creen que no pueden lograr. David Chen enseñó a mi hija a caminar de nuevo. Pero más importante aún, enseñó a nuestra familia que las segundas oportunidades no se tratan solo de perdonar el pasado, sino de creer en futuros que parecen imposibles. Mientras los aplausos llenaban el auditorio, David reflexionó sobre el camino que lo había llevado desde una celda hasta este momento. Miguel, el niño diabético al que no logró salvar, tendría 14 años. David no pudo traerlo de vuelta, pero cada niño que volvió a caminar en el Instituto Sterling honró su memoria. Emma, que ahora tiene 9 años y se prepara para regresar a la escuela regular, le había hecho a David una pregunta profunda la semana anterior. ¿Crees que tuviste que ir a la cárcel para convertirte en quien se suponía que debía ser? La respuesta de David lo sorprendió incluso a él mismo. A veces, nuestros mayores errores se convierten en nuestras mayores cualidades. Tuve que perder mi antigua vida por completo para construir algo mejor a partir de los pedazos. La velada terminó con Emma demostrando su progreso de recuperación, realizando una simple rutina de baile que ella misma había coreografiado, una rutina que incorporaba cada movimiento tonto que David le había enseñado durante esas primeras sesiones en el jardín, ahora refinada hasta convertirla en algo hermoso y fuerte. Mientras la multitud le daba una gran ovación, Sterling puso su mano sobre el hombro de David. Gracias por enseñarme que contratar a las mejores personas a veces significa mirar más allá de su currículum para ver su corazón. David sonrió y vio a Emma inclinarse con gracia ante el público que aplaudía. Ella siempre fue capaz de hacer esto, señor Sterling. Solo necesitaba que alguien creyera que era posible. La historia del Instituto Sterling se extendió por todo el país, inspirando a otras familias a mirar más allá de las limitaciones tradicionales y buscar esperanza en lugares inesperados. El enfoque de David, tratar al niño, no solo la afección, se convirtió en un nuevo estándar de atención que revolucionó la medicina de recuperación pediátrica. Pero quizás el impacto más duradero fue más simple que cualquier avance médico. El recordatorio de que la redención siempre es posible, que las segundas oportunidades pueden transformar tanto al dador como al receptor, y que a veces la curación más profunda ocurre cuando dejamos de intentar arreglar lo que está roto y comenzamos a celebrar lo que todavía está completo. Emma Sterling aprendió a caminar de nuevo, pero su verdadera victoria fue enseñar a los adultos que la rodeaban que la recuperación no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de descubrir una fuerza que nunca supiste que tenías. Si esta historia de segundas oportunidades y sanación inesperada te tocó el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias reales increíbles que demuestran el poder de la esperanza, la redención y la creencia en lo imposible cuando todos los demás se han rendido.